placer volver otra vez a la Casa de Ondas Conciencias y bueno, es venir a contarles un poquito parte del recorrido de investigación pues que venimos realizando no solamente Janet, sino un grupo de docentes a los que le apostamos como a otras maneras de investigar desde los territorios, ¿no? Desde lo que dice Nuxi Ordine, que darle utilidad a lo inútil, volver al pasado, volver a nuestros antepasados. Esta pandemia más que nunca nos hace reflexionar frente a cuál es la función social de la escuela, ¿no? Entonces, realmente nuestra función social se limita solamente a los contenidos o a ciertas estructuras preinscritas, muchas veces más por los fantasmas que nos persiguen que por las mismas políticas educativas. Entonces, bueno, es contarles algo, es contarles cómo lo venimos haciendo nosotros, cómo lo venimos haciendo desde este grupo de investigación. Es un grupo que se llama Numairaima, somos docentes tanto del área de lenguaje como de matemáticas, porque en la Red Colombiana de Lenguaje, pues lo conformamos 24 nodos. Yo soy la coordinadora del nodo Amazonía en la Red Colombiana, porque también es una red latinoamericana, que estamos 6 países, y dentro de cada nodo hay unos grupos de investigación. Esos grupos de investigación se trabaja más desde las prácticas de aula, siempre se aborda desde las planeaciones de clase, desde cierto enfoque. Nosotros nos ubicamos en el enfoque sociocultural visto desde las posturas de Vygotsky y también desde las posturas ante todo desde las posturas de Paulo Freire, todo esto que tiene que ver con la educación popular, con la emancipación, como la educación vista como un acto político de emancipación de los pueblos, no tanto desde esa concepción de Occidente que nos llegó con la invasión, sino pensarnos en nosotros, pensarnos desde nuestros territorios, desde las lógicas que tenemos nosotros, desde las cosmologías de los pueblos. Entonces, pues es eso. Siempre trabajamos sobre la base de esto, de investigar desde los territorios y siempre sobre las bases de las planeaciones curriculares. Entonces, bueno, aquí hemos denominado investigar desde los territorios. Precisamente hay una foto que me parece hermosa, que la vi en un estado de mi compañera María Jenny Gutiérrez, que es profesora de la institución educativa Alto Sarabando de Belén de los Andaquíes, y más que solamente ver ese horizonte de la Manigua, es que hay en la Manigua, ¿qué tenemos nosotros en la Manigua, no? ¿Por qué siempre estar recibiendo y por qué no la Manigua estar contando? Si podemos ver dónde surgen la pandemia, cómo estamos afectados por estas dinámicas sociales en las que se nos lleva años diciéndonos que tenemos que formar para el mundo globalizado, que tenemos que formar para lo empresarial, para lo laboral. Pues esto es una falacia desde mi punto de vista, porque una pandemia nos está poniendo los pies en la tierra y nos está diciendo que por ahí no es el camino. Además, cuando hacemos eso y cuando cogemos todo este discurso, pues estamos siendo manipulados, porque la educación, el objetivo de la educación, nuestro punto de vista como docentes, no es ese. Es decir, desde mi postura no es ese, no, yo no, el asumir posturas para la globalización, para el trabajo, para esto, es quitarle la niñez a alguien, es quitarle a los niños la parte científica, la parte creativa, y es empezar a partir de un diálogo, es empezar a decirles que siempre van a trabajar para un alguien. Es como la parte de una alineación, diría yo. Y entonces, bueno, es eso. Quería iniciar por ese camino. Entonces, Cristian, que ese es mi apoyo. Entonces, ¿qué sabemos de nuestros territorios, no? Yo siempre les pregunto o les preguntamos a los profes con los cuales estamos también asesorando desde el nodo, ¿qué tienen los territorios para contar, para narrar? Le preguntábamos a Alto Sarabando, ¿ustedes qué tienen?
no, que el PI, que el plan de estudios, que no. El PI, el plan de estudios, todas estas situaciones, cuando uno las lee de manera muy crítica, los lineamientos curriculares y los estándares, y precisamente esta mañana la viceministra lo volvió a decir, nunca hay nunca en estos únicos 2 documentos oficiales, porque los otros no son documentos oficiales, son documentos de un programa, en esos 2 documentos que son ley, lineamientos curriculares y estándares, no dan contenidos preinscritos. Yo soy profesora de lenguaje y los 11 años nos hablan de unos factores que son la oralidad, prácticas de oralidad, prácticas de lectura, prácticas de escritura, formación literaria y medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Esas son prácticas, incluso no son conceptos. Y son los 11 años desde primero hasta 11, incluso desde transición se trabajan esas dimensiones de vista del lenguaje como una práctica sociocultural discursiva. No hay temas en lenguaje. Entonces, y si vamos a matemáticas pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pensamiento numérico y sistema numérico, pensamiento aleatorio y pensamiento métrico y sistema métrico, creo que es así, y van los pensamientos, ¿no? Lo mismo van con los ámbitos en el caso de sociales y todo esto de los entornos en el caso de ciencias naturales. Entonces, por ahí nos vamos un poquito desligando. Si nosotros creemos que hay conceptos o la programación de mi institución educativa está sustentada en conceptos, pues ya no es la política oficial, sino más bien es los documentos institucionales los que no han asumido, digamos, de manera coherente los documentos oficiales. Algunos hablan mucho de DBA o mallas curriculares, pero el mismo ministerio lo ha dicho en muchas ocasiones, que son documentos de apoyo, que no son las políticas públicas, no hacen parte de las políticas públicas, más porque tienen 2 enfoques muy diferentes. Para poder que estos documentos fueran documentos oficiales, pues tendrían que tumbar la ley 115, que habla de pedagogía por proyectos, y que precisamente nos habla de una autonomía. Cuando nos llegan conceptos, cuando nos llegan temas, pues las instituciones están perdiendo autonomía institucional y estaríamos perdiendo un derecho ganado en la ley 115. Y bueno, los lineamientos. Entonces, desde esa mirada y desde esa postura en la que ya sabemos que no hay temas, sino procesos y prácticas, la pregunta es, ¿qué sabemos de nuestros territorios? ¿Qué sabemos? ¿Qué hay en nuestros territorios? Yo soy, y por ahí mira Raquel, mi amiga, enemiga de los libros de texto, porque los libros de texto homogenizan y llegan como si fueran esos libros que llegaron desde Occidente, y en lugar de nosotros recibir, nosotros tenemos para dar. ¿Qué tienen? Entonces yo les preguntaba a los profes de Alto Sarabando, ¿y ustedes qué tienen? ¿Qué tienen? Y me salen con una perla. Y me dicen, no, es que nosotros estamos nada menos que en un parque nacional. ¿Un parque nacional? Sí, y además tenemos todo la cultura y nuestras tradiciones de las culturas indígenas anda aquí, y tenemos conexión, y que la cueva de los guácharos. O sea, por favor, imagínense todo ese potencial que ustedes tienen. Entonces, tanto por investigar cada comunidad, o por ejemplo en el caso de Villa Carmona, la ganadería, están con Llanos del Yarí, todo ese proceso ganadero. Si hay alguien que sabe, son precisamente esos territorios y el tipo de ganado, la leche, los pastos, digamos, esa cantidad, ¿no? En el caso de Horizonte, que es otra institución a la cual el nodo viene acompañando, todo un proceso del río Caquetá. ¡Qué maravilla! El estar en frontera con el Putumayo. Y precisamente también estamos asesorando una institución educativa de donde son mis abuelos, de Linares, Nariño, y ayer estábamos asesorando, y tienen un potencial que tanto así que le colocamos la metrópolis de los trapiches, porque son fuertes en toda la parte panelera tradicional. Y entonces, es decir, ¿qué sabemos de nuestros territorios y qué está escrito desde nuestros territorios? Si bien y ahí no es que entonces yo me aleje de los objetivos de Ondas Colciencias, no, por el contrario, Ondas Colciencias, precisamente cuando uno lee las bitácoras de
que nos llevan, cuando leen los libros, no sé, Cristian, si me ayudas ahí, ¿cómo es que se llaman? Porque yo soy mala para guardar, que son 2 libros, uno azulito, que el profe Fabio fue como el que escribió el rector, nuestro rector de la universidad, y otro que nos llegó el año pasado. No sé cómo, si ustedes... Profe, eso se llaman las guías o los lineamientos para los asesores del programa Ondas, está para los grupos de investigación y está para ustedes maestros Ondas. Son guías de lineamientos sí, de la ruta metodológica, ¿no? Claro, y en esas rutas metodológicas que nos dicen, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay para investigar? A veces creemos que investigar es solamente asuntos de laboratorio, y sucede que hoy en día estamos en otras líneas. Está siendo muy fuerte los asuntos de narrar desde los territorios, más con los acuerdos de paz y todo esto. Empezó como una ola de pensarnos desde el sur, se ha vuelto a la oralidad. Esta mañana en una charla de la viceministra olvidé ahorita el nombre, con este tipo que es maravilloso de Argentina, hablaba de la conversación, tenemos que volver a conversar. Eso es lo que más estamos extrañando en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que más extraño? Pues conversar. Yo extraño conversar con mi hijo, que no lo veo desde enero, conversar con mi mamá y en la presencialidad, ¿no? Conversar con mi mamá, que tampoco la veo desde marzo, y todo eso. Y entonces aquí es donde empezamos nuevamente a pensar en el pasado, y bueno, aquí Quintín Lame nos decía esto. Quintín Lame, que es un gran indígena y que le aportó tanto al Cauca. Yo amo el Cauca. Aquí se encuentra el pensamiento del hijo de las selvas, que lo vieron nacer, se crió y se educó debajo de ellas, como se educan las aves para cantar, para hacer uso de la sabiduría que la misma naturaleza nos ha enseñado. Porque ahí, en ese bosque solitario, se encuentra el libro de los amores, el libro de la filosofía, porque ahí está la verdadera poesía, la verdadera filosofía y la verdadera literatura. Entonces, la invitación a mis compañeros que están aquí en todo esto de Ondas Conciencias es, ¿qué tengo? ¿Qué tengo yo desde mi territorio? Pero no es pensar de una vez desde el rol del estudiante, porque nosotros los profes somos muy dados a siempre que vamos a un taller o una conferencia, siempre, yo esto lo podría hacer con mis estudiantes, esto yo lo podría planear con tercero. No. Yo siempre digo, primero pensemos en nosotros, pensemos en nuestra casa. ¿Qué hace que nosotros amemos nuestra casa? ¿Qué hay en nuestra casa primero? ¿Qué hay en nuestra casa? Recuerdos, ¿no? Recuerdos que despiertan memorias, por ejemplo. Todos guardamos cosas. Yo tengo una maleta que me regaló una amiga que precisamente hace trabajos con memorias, y ella me dijo que fuera colocando cosas en esa maleta. Y en esa maleta tengo un Bristol, tengo una caja de agujas y hilos, de esas que compramos las galletas de Navidad y que uno siempre las guarda como costurero. Tengo no sé si recuerdan, los lentes antes que reemplazaban los álbumes, que uno los veía así. Tengo un cassette, tengo los antiguos ambientadores que eran como una pasta así redonda, tengo un trompo, tengo una cantinflora, y empezamos a guardar cosas que nos han dicho que son inútiles, pero que realmente son muy útiles para reconstruirnos. Entonces, comenzar primero por nosotros mismos, por nuestro pasado, por un análisis de quién es mi tatarabuela, como cuando Úrsula, mitad de ese juego que hace Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, que Úrsula despide a su nieto, José Arcadio Buendía, a su tataranieto, que fue el último que ella crió, y se desprende de ese amor de su vida, y Gabriel García Márquez, en ese juego que hace, llega y hace todo, utilizando a Úrsula Iguarán, hace todo un recorrido de la familia,
hace todo un recorrido y empieza a pensar desde el momento en que fundan Macondo y nos sitúa a nosotros como lectores ven, vamos a hacer un par y vamos a recordar y vamos a analizar como qué es lo que ha venido sucediendo con esta familia y luego lo que va a seguir de aquí en adelante. Pero eso es un juego literario que hace Gabriel García Márquez, pero es que nosotros también lo podemos hacer. Yo ayer cuando veía que murió el alemán, un alemán que era más colombiano que nosotros mismos en Morelia, yo me preguntaba, ¿y qué hizo Morelia? ¿O qué ha hecho Morelia desde sus prácticas de aula, desde el lenguaje, por ejemplo, los profes de lenguaje en Morelia, para haber escrito la crónica antes de que él muriera sobre las tortas en Morelia y sobre el cumis único que lo hacía? Porque ahora él no está y ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser lo mismo irnos a tomar el cumis sin ver el alemán. Podrá quedar su esposa, pero es que eran el cumis donde el alemán, eran las tortas donde el alemán, o las crónicas que se hacen de las empanadas en Morelia. ¿Por qué las empanadas en Morelia? ¿Sí? Entonces, cada pueblo está perdiendo, en este momento estamos perdiendo nuestro pasado cuando se van los abuelos. Y la pregunta es, y nosotros desde los territorios y desde nuestra función social, desde la escuela, ¿hemos hecho algo para darle la despedida a esos abuelos y a esos ancestros para que queden sus saberes? Nosotros mismos hemos hecho o hemos escrito algo sobre nuestros abuelos o tenemos consolidado una información o algo de ese saber ancestral, porque es que precisamente Occidente nos hizo creer a nosotros que el conocimiento indígena no era válido. Y es ahí mi invitación, ¿no? A volver a Quintín Lame cuando nos dice que la verdadera filosofía está dentro de nuestros territorios. Entonces, por ahí quería como iniciar, Cristian. Entonces, ¿me colaboras? Que Cristian es mi auxiliar aquí. Dame un segundo. Bueno, vamos a ver aquí. Y frente a esto yo los invito a escuchar a Marco Raúl Mejía, que es un fuerte referente frente a esto. Lo pueden encontrar en YouTube. Y cómo pasar de recibir conocimiento, pues a brindar conocimientos. ¿Sí? Cómo yo paso de esto, de dedicarme de pronto a diligenciar unos libros de texto, que bueno, que sí, de pronto puedan servir para algo y todo esto, pero que realmente los libros de texto desde mis investigaciones no forman lectores, ni escritores, ni investigadores auténticos. La profesora Gloria Rincón, que murió hace 3 meses, me dejó marcada una vez escuchándola en una conferencia que dijo una cosa, una cosa es ser docente, aquel que planea, aquel que analiza, investiga, ve su aula como una microsociedad, y otra cosa es ser administrador de libro de texto. Un administrador de libros de texto toma el texto, dice esto lo voy a orientar, de aquí de este periodo a este periodo voy a orientar esto, luego este periodo, otro, digo, y aún es más terrible cuando se permite manipular y las editoriales juegan con eso de manipularnos a nosotros y decirnos que el libro del texto del docente ya viene con las respuestas y que ya no necesitas ni pensar porque hasta la evaluación viene. Entonces, hay que hacer oídos sordos a eso porque es muy riesgoso que nos digan a los docentes que no tenemos que pensar ni tenemos que hacer nada. Entonces, Marco Raúl Mejía, desde las posturas de Freire, desde las posturas de una pedagogía del sur, nos dice: el maestro y la maestra se convierten en productores de saber, que al reconocer los procesos en los cuales trabaja in situ, se ubican como parte de un sistema viviente, haciendo parte de la creación y recreación, ubicándose como observadores, autoobservantes, distinguen entre lo preasignado en su conocimiento de enseñanza y lo que acontece en su saber de práctica. Descubre que su experiencia en la cual ocurre la vida se da desde la capacidad de observar, analizar, conversar y actuar,
con lo que se entiende que la explicación producida de un proceso también de encontrarse consigo mismo, depende de aquello que hace y le da sentido a su vida. Entonces aquí es un maestro que observa, que analiza, que está atento, que se deja deslumbrar por los amaneceres de Curillo, o que se deja deslumbrar por el verde de la Amazonía, que hace las de Marco Baldo, de Italo Calvino, que cuando va para su trabajo todo el día, la rutina y esa rutina tan harta, pero se deja deslumbrar por una hormiga que lleva una hoja a sus espaldas, dejarnos deslumbrar por el movimiento de las nubes, por el conversar con un abuelo, por la manera como conversamos en el Caquetá o como conversan los campesinos, por no pensar en la gramática. Esta mañana le estaba leyendo precisamente a mi hija en la hora del desayuno, Botella al mar para el Dios de las palabras, de Gabriel García Márquez, y él decía que clausuremos la gramática y la ortografía. ¿Que para qué? ¿Que para qué le dedicamos tanto tiempo a esto? ¿Sí? Y lo decía Gabriel García Márquez, no lo está diciendo, y ahí se las dejo. Botella al mar para el Dios de las palabras, son 2 cuartillas de un pronunciamiento que hizo en México. ¿Para qué desgastarnos tanto en eso? Y más bien, ¿por qué no escribir la receta de los frijoles de mi casa, ¿no? De mi abuela? O, por ejemplo, ¿por qué no escribir cómo siembra la yuca mi papá o mi mamá, o todo ese proceso que se tiene? ¿Cómo se hace una receta en mi casa sobre el queso? ¿Cómo se produce el queso en mi casa? Que ahí hay bastante tema para cortar desde la parte química y todo eso, ¿no? Es decir, siempre relacionado. No es que entonces ahora la parte de científica no se tome, no, sí, claro, la parte científica es súper genial. Lo que hace el profesor Luis Emiro desde el Caraño es algo científico, pero desde los territorios, como yo hago todo un análisis de la clorofila, todo un análisis de cómo sembrar acá, cuáles son lo que tienen los suelos en el Caquetá, porque en el Caquetá ciertos alimentos no se producen, bueno, y todas esas cuestiones. Bueno, entonces, ¿cómo pasar entonces de recibir a brindar? Descubriendo. La fórmula aquí está, es situándonos en qué está alrededor de mí. Es volviendo a ser niños, es volviendo al juego de deslumbrarnos con el color de una flor y no pensando de una vez entonces en esto lo puedo hacer, porque parece que estuviéramos como tan metidos ahí, ¿no? En siempre pensar en las planeaciones. Tenemos que ponernos en un presente generoso, de donar, de poner el mundo, como de poner el mundo en un banquete, como lo hablaba Platón, ¿no? En un Platón hablaba del banquete, y que el mundo, ¿a qué mundo le vamos a apostar, no? A un mundo mercantilista, a un mundo globalizado. ¿Será que el mundo globalizado sí es útil? ¿O qué estamos encontrando, no? ¿Qué está pasando? Hoy, por ejemplo, cuando nos dicen toda esta situación de que no se prueba los 10 días los 10 días de aquí del cierre de la ciudad, y me llama la atención una noticia que dice comerciantes versus los médicos. Comerciantes versus los médicos. Es decir, la visión de ese mercantilismo y ese mundo laboral en la cual nos metimos y nos dejamos meter un gol a educación frente a la vida. Es decir, no hay otros mecanismos para asegurar, tener seguridad alimentaria, sino por encima de la vida está lo económico, y eso fue lo que duramos casi como una década, quedamos como 10 años dándolo ahora con las competencias laborales y las competencias mercantilistas, y estamos poniendo incluso la vida por encima de todo, es decir, hasta estamos haciendo trueque con la vida. Entonces, bueno, es comenzar por ahí. Cristian, ¿me ayudas ahí? Ayer hablábamos con Cristian sobre algo, ¿no? Y es
qué hacer en estos tiempos de pandemia o cómo lo estamos haciendo nosotros. Porque en los 4 años, creo, 4 o 5 años que veníamos desarrollando siempre los proyectos de investigación con ondas, nunca los proyectos de investigación han sido aislados. Los proyectos de investigación, cuando Ondas llegaba a hacer todo este proceso de selección de investigaciones y todo eso de los proyectos, nosotros en la institución ya veníamos, en la institución o en mi grado, ya veníamos desarrollando un proyecto. Es decir, que nosotros esperábamos era Ondas que llegara más o menos en abril para sustentárselo y para obtener dos cosas, ¿no? Una, la parte económica que ayuda muchísimo, y la otra, la asesoría de investigación. Entonces, siempre lo he dicho y le apuesto a que Ondas Colciencias no puede ser, todos estos proyectos de Ondas Colciencias no pueden ser aislados del currículo desarrollado, de las prácticas de aula que nosotros como docentes realizamos. Por el contrario, si tenemos un asesor que sabe de investigación, pues vamos a tener un aliado. Lo que vamos es a tener un aliado dentro del aula, y un aliado frente a un currículo que no es agregado, sino que es un currículo integrado, que nos permite a nosotros hacer que la función de la escuela sea una función social y no... La vida no es una isla, ¿sí? La vida no es por un lado ciencias naturales y por otro lado matemáticas, o por otro lado religión, o por otro lado esto. No, la vida es una sola. El ir a la tienda, el ir nomás a traer las arepas, hay toda una integración. Desde el momento en que veo la hora para ir a la tienda y por qué traer arepas, y las arepas, ¿cuándo van? Las arepas van por lo general aquí en nuestra cultura, van en la hora de la mañana. Y entonces uno ya empieza desde la mañana diciendo, uy, son las 9 de la mañana y no he desayunado. Ahí ya hay matemáticas. Desde el momento en que cojo la plata para ir y decir cuántas arepas voy a comprar, ya estoy haciendo un pensamiento matemático. El decir... estén pendientes de la puerta que me voy, o el coger el tapabocas. Hoy en día hay una cuestión ahí social y ética. Llegar y decir buenos días, vecina, ¿cómo ha estado? El guardar distancia, hay una cuestión ahí desde lo social, desde lo ético, pero también desde las ciencias naturales, ¿no? La salud, la vida, el distanciamiento, el comprar la arepa, el regresarme. La misma arepa tiene un proceso químico ahí, que son las mezclas. Entonces, ahí está. Y si la vecina me dice, buenos días, vecina, y yo le digo, buenos días, ¿cómo ha estado, vecina? Gracias a Dios. Ese gracias a Dios ya hay una postura de su religión, como la Constitución lo dice, que tú tienes libertad de credo, y es su postura desde la mirada de la vida y desde sus creencias, ¿sí? Entonces, la vida no está dividida. Colombia lleva desde 1930 en un currículo agregado, y Ondas Colciencias, precisamente cuando nos llegan con estas guías y metodológicas y todo eso, más los lineamientos curriculares y la ley 115 con su decreto de reglamentación, nos viene diciendo hace años que tenemos que trabajar sobre la base de la investigación del currículo integrado. Entonces, a partir de un documento que se llama Ruta Maestra del maestro Fabio Jurado Valencia, esta lo encuentran en internet, él hace una diferencia entre currículo agregado y currículo integrado. Entonces él nos plantea, por ejemplo, que en un currículo agregado los temas son homogéneos, están preinscritos. Entonces uno ve, ay, es que el lenguaje me toca a mí a dar las partes de las oraciones, los verbos y Y entonces hay un listado de temas. La primera es que eso no existe en los lineamientos curriculares ni estándares. Por ahí ya va mal. Esos temas existen, son en libros de texto, pero el currículo oficial no habla de eso. Incluso el decreto 1290 en el artículo 5, en un parágrafo, dice que los estudiantes pierden si no cumplen con lineamientos y estándares. Entonces uno incluso ahí podría ahí, un padre de familia que se entera hasta demandarlos, porque eso no está dentro del currículo. Entonces digamos que
que esos, los temas preinscritos, tipos de oraciones, que la suma, que la resta, que la multiplicación, que los fraccionarios, son puros temas preinscritos, pero realmente eso no está en los estándares curriculares ni en los lineamientos o cosas aisladas. Entonces es homogéneo, es preinscrito, por lo general es tomado de libros de texto, de algunos documentos nacionales, que son los documentos de apoyo que yo les comento, por el análisis que le hemos hecho a esos documentos de apoyo. Y a veces pues las mismas instituciones educativas, frente a la falta, digamos, de un apoyo, no hemos logrado bajar ese currículo oficial al currículo institucional. Entonces no hemos logrado hacer ese puente para pasar de temas a pasar a procesos. Entonces es falta a veces como de apoyo, falta de apropiación de algunos documentos. Entonces el currículo agregado es eso. ¿Y qué es el currículo? Entonces aquí en el currículo homogéneo pues nos llevan libros de texto y los niños de La Guajira, más los niños del Guainía, más los niños del Chocó, los niños del Cauca, los niños de Nariño, los niños de Macedonia, Leticia, los niños de Yopal y los niños del Caquetá, todos están haciendo lo mismo. Ahí no hay nada de innovación, ahí no hay nada de función social, ahí no hay nada de pensamiento crítico, ahí es simplemente actividades mecánicas, mercantilistas, además porque pues detrás de todos esos libros que el ministerio a veces nos dice así como con una voz de sirenas que son apoyándonos, lo que está detrás de eso pues son los contratos billonarios de plata. Entonces, el currículo integrado es diferente, porque es un currículo heterogéneo. Entonces, la profe Alice o el profe Hernando, desde su institución educativa, parten de la capacidad de asombro, de lo que dijimos anteriormente, de que tengo ahí en mi alrededor, que me asombre a mí primero, ¿no? Que me llena y que de pronto absorbe sorprende también a los estudiantes, de darle utilidad precisamente a eso inútil, como dice Nuxiordine, a eso que yo tengo para dar, para investigar. Yo había colocado ayer estas dos preguntas que me gustan, por ejemplo, ¿qué es el agua? Más allá de lo químico, ¿sí? Y hacer todo un análisis desde lo poético, desde lo químico, desde todo un pocotón de cosas que a los niños se le ocurren. El solo quién es mi tatarabuela, para analizar o investigar quién es mi tatarabuela, darse en todo un análisis detrás de todo un proceso de recorrido histórico, de fechas, de indagaciones y demás, ¿no? Hay un libro que se llama El Preguntario de Jairo Aníbal Niño y me gusta mucho y ahí de todo eso que él dice me gusta mucho que es un gato, una gota de tigre, que le preguntan a los niños. Entonces, esas preguntas que a veces nosotros pues nos dicen que son ilógicas o que son absurdas, pues cuando uno lee las líneas de Hondas Conciencias dicen, no, la pregunta no la debe hacer el docente, las preguntas deben surgir de los niños, porque nosotros estamos ahí haciendo un acompañamiento y los niños siempre tienen preguntas, siempre hay preguntas. A mí me sorprendió una pregunta que le hizo una niña a mi compañera Nora Lozano anoche, la nieta, y le preguntó, y ella lo publicó, abuelita, ¿el jabón se hizo antes de Jesucristo o después de Jesucristo? Entonces, preguntas que uno dice, ¿el jabón cuándo se hizo realmente? ¿Cuándo apareció? Como que la niña pensando, no sé, ¿en qué momento empezamos a bañarnos? ¿En qué momento hay todas esos recorridos, no? Y bueno, viene entonces el rol del docente, ¿no? El rol del docente, por lo general, en un currículo agregado, pues, las actividades las determina solo. Es quien define qué es lo que va a orientar en cada periodo y en cada área, desde sus concepciones, desde sus miradas. A veces cuando yo vivía en currículo agregado, vivía tan afanada y tan angustiada porque se me iba a llegar el final de año y yo nada que terminaba con los temas, más que con los procesos eran los temas, vivimos muy pegados a la calificación, al producto, y es muy individualista y unas marcas de poder ahí en las que nosotros tenemos el control de todo, pero queremos al mismo tiempo que los niños sean activos y propositivos. Entonces es ilógico, si yo no los tengo en cuenta, ¿cómo quiero que hagan esto?
Mientras que el currículo integrado, las actividades se planean en colectivo, surgen de una pregunta, de esas preguntas que precisamente estoy diciendo acá arriba, qué es el agua, qué es mi tatarabuela, o qué es un gato, que esas preguntas que se hacen así de la nada, ¿no? Que a veces incluso nosotros no las hacíamos, pero dejamos perder el sentido de la niñez. Entonces, además, porque digamos, ellos tienen más creatividad que nosotros mismos para generar preguntas científicas. Entre más pequeños, más preguntas científicas las hacen. ¿Y cuál es el rol del estudiante? Entonces, aquí el rol del estudiante, por ejemplo, en un currículo agregado, pues es un niño que en buenos días tiene un horario muy estructurado, saca su cuaderno, cuaderno separado, cuaderno para cada área. Yo no sé antes cómo hacen los niños para no perderse. Tantos cuadernos, tantas actividades, y si es en secundaria, tantas, pero tantas y tantas actividades y productos y tantos genios, porque nosotros los seres humanos tenemos diferentes maneras de ser y personalidades, y los niños son muy guapos porque logran sostenerse y llevarnos la idea a 11 o 12 profesores, y todos los 11 o 12 profesores asumimos que nuestra área es la más importante. Entonces, ejecutan tareas, están muy pendientes del producto, de entregar, de la calificación, de saber cómo recibo a tal docente y cómo recibo al otro, mientras que en un currículo integrado, pues es muy activo, porque se parte de una pregunta que se ha generado dentro de la capacidad de asombro, y luego el docente les dice, ¿y cómo resolvemos esa pregunta? Que es una de las, no me acuerdo, Cristian, ¿me ayudas ahí en las bitácoras de onda? ¿Le dicen qué? Las suposiciones de la onda, algo así. Algo, ustedes tienen como en la fase 2, ¿no es? Profe, en estos momentos la ruta metodológica tiene un cambio. Ya como tal no se habla en cuanto a la onda porque hubo algunas, o sea, se distraían o se confundían, es la palabra, pues en términos físicos, ¿no? Entonces, como hoy en día se manejan 3 fases, que es como tal plantear el problema, desarrollar como tal la investigación y compartir los resultados de la misma. Ya, Cristian. Y es ahí en donde cuando Cristian dice el planteamiento del problema, pues ya tenemos una pregunta que más que yo le he puesto más a la capacidad de asombro, ¿no? Bueno, que vamos a investigar. Y entonces se le pregunté, bueno, ¿y dónde conseguimos esta información? ¿Cómo la vamos a resolver? ¿Qué hacer? No es el profesor, sino empieza. Entonces, mientras aquel niño es un niño pasivo que solamente espera instrucciones, aquí el niño ya es un niño activo, que le toca poner a pensar en hipótesis, en hipótesis de resultados, que precisamente ciencias naturales y sociales, los estándares de ciencias naturales y sociales en la primer columna, me acerco al conocimiento científico, es muy fuerte en eso. Entonces, empiezan a generar cómo podrían resolverla, a quiénes acudir. Y ahí, cuando uno trabaja con ondas, ya está ciencias sociales o ciencias naturales. Es decir, cómo ver a ondas conciencias no como un trabajo externo o algo, sino cómo yo vinculo a ondas conciencias dentro de mi currículo desarrollado. Y luego viene, ¿y en cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempos? ¿Quiénes van a ser los encargados? Y entonces en esos tiempos pues viene matemáticas. Entonces hay que hacer un cronograma, y entonces uno dedica un buen tiempo porque ese pensamiento métrico y sistema de medidas es bien complejo para los niños, lograr identificar los tiempos con quienes cuentan, pero también entonces empieza toda esta parte de los recursos. Entonces, bueno, y para esta actividad, ¿qué necesitamos? Entonces, que los niños colocaron, por ejemplo, estoy por aquí mirando en algo de matemáticas, esto, por ejemplo, que colocaron que se necesitan sacar fotocopias, y entonces hay unos recursos de ondas conciencias, pues ahí está matemáticas. Entonces hagamos la parte financiera, y no la hagamos la parte financiera solamente con los 5 líderes, sino que perfectamente la parte financiera, por ejemplo, cuando estaba con todo esto de ondas, yo la hacía era con ellos.
Y empezamos después a mirar las funciones que nos daban, y esto es sociales, y también tiene que ver con competencias ciudadanas, analizar los roles, y lo vinculábamos con ética y valores. Es que mis clases de integración curricular, todas, por ejemplo las del año pasado, tienen que ver con ondas conciencias. Y entonces, ética y valores, ¿cuál es la función de un tesorero? Y entonces empezábamos y hacíamos un juego simbólico con billetes de didácticos, y entregábamos al tesorero, le entregábamos al tesorero la plata en billetes didácticos, y hacíamos todo un proceso de que usted no se la puede gastar en dulces, porque esa plata no es suya, usted solamente la va a administrar, y eso es sociales, ¿ya? Entonces, todo desde el momento en que se genera la pregunta, desde el momento en que Ondas nos lleva a todo estas cuestiones que tienen que ver con la investigación perfectamente, se puede integrar. Y más en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos de pandemia, con mayor razón, pues podríamos nosotros hacer toda una integración curricular en relación, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer lecturas y se me ocurre, por ejemplo, cuando fue en el 2017 que hicimos la NASA infantil, creo que por aquí está Gustavo, que fue mi asesor, había que leer unos textos científicos. Entonces, en lugar de, pues yo asumía la lectura las prácticas de lectura a partir del proyecto. Entonces leíamos los textos científicos, veíamos por qué eran científicos, cuál era la intención, quién lo escribió, dónde fue publicado, y hacíamos todo un análisis. Ellos era más a buscar información, y yo iba por la parte del lenguaje, en el tipo de texto y el propósito discursivo y todo eso. Entonces, aquí el chico es pasivo, pero acá ya es un chico activo. Es un chico que siempre está hablando y se apropia de esa planeación, porque él hace la planeación con uno, incluso empieza a tomar los tiempos. Mire la fecha que es y no hemos hecho tal cosa. Profesora, nos estamos quedando en esto. Entonces, es todo un proceso, hay un andamiaje más estructurado, más significativo, más pertinente, ¿no? Y bueno, y la familia aquí, pues, mientras que en el currículo agregado, la familia se termina convirtiendo como en una fiscalía. Entonces la familia solamente cumple el ente de control, de recibir frente a esa educación bancaria que nos habla Freire, va a recibir un informe, recibe como unas notas. Si le va bien, felicita al niño; si le va mal, pues empieza la profesora a decirle qué responsabilidad, o el profesor. Es más ahí como el controlador, mientras que en un currículo integrado la familia empieza a vincularse como parte del proceso. Incluso uno puede hacer planeaciones hasta con los estudiantes, desde los saberes ancestrales. Por ejemplo, entrevistar lo que está haciendo Villa Carmona, que los niños están entrevistando a su padre de familia, preguntándole el tipo de pasto que siembran, cómo lo siembran, la semilla, cuál es el ganado que es más productivo. Están preguntándole al padre de familia cómo está cómo hacen los procesos de negocios con la venta del ganado, de la ganadería, de toda esta parte, cuáles son los préstamos que ellos tienen, a qué proyectos están integrados. Entonces, el niño tiene en la casa todo un cúmulo de saber, solamente que el profesor agarra eso que tienen las comunidades y las familias y le hace una planeación didáctica. Entonces, digamos que esta es la invitación que nosotros venimos trabajando desde la investigación. Por supuesto que está vinculado con Ondas Conciencias, más que nunca. Es como que Ondas Conciencias no va a un lado, sino por el contrario, está ahí dentro de las 40 semanas que nosotros desarrollamos. Entonces, a eso es lo que le estamos nosotros apostando desde el grupo de investigación Numaray. Cristian, ¿me ayudas ahí? Bueno, ¿y dónde encontrar el punto de partida, no? Ese punto de partida es el que yo siempre me tomo, o nos tomamos nosotros, mucho tiempo. Porque es un punto de partida que no debe ser tan estructurado, que se vuelva harto, sino que sea que en cualquier momento el niño lo pueda decir, o el estudiante lo pueda decir, y también desde la postura de
desde esa postura de la capacidad de asombro, ¿no? De poder que el niño en cualquier parte, alguien se lo encontró, se acuerde cuál fue la pregunta que se hizo, la que están trabajando, ¿no? Y nosotros la hemos encontrado por experiencia en los momentos menos indicados, menos políticamente correctos. Yo utilizo mucho ese término, tomado también de algunas personas que hablan mucho de que se nos ha dicho todo lo correcto, que lo correcto últimamente no está como muy bueno para la educación. Y entonces, en el recreo, agudizar el oído, ese juego, por ejemplo, de canicas de los niños, ahí hay unas cuestiones simbólicas muy, muy chéveres. Amo los momentos del aseo del salón. En el momento del aseo del salón, cuando se quedan los 4 niños, a veces son niños que nunca participan en las clases por sus temores, por esas relaciones de poder, a veces que les da miedo conversar porque desde pequeños hay alguien que los atacó, o el docente o el estudiante, o por sus mismas cosmologías. Los niños indígenas no es que sean tímidos o altos, sino que en el caso de las comunidades indígenas son muy silenciosos y dentro de sus cosmologías el adulto es el sabedor y a ellos se les ha enseñado que tienen que hacer silencio mientras el sabedor habla. Y nosotros entonces salen de la casa con esa postura y nosotros en la escuela queremos que nos hablen como los otros niños y no, hay que aprender a manejar un poquito eso. Entonces ese momento del salón a veces se hacen unas preguntas muy interesantes, ¿no? En el restaurante escolar, en una salida de campo, esas salidas, esos recorridos que uno hace, de pronto algunas instituciones tenemos esa oportunidad. Los niños hacen muchísimas preguntas. En el 2015 que hice una salida y que fue un proyecto de ondas que fue muy, muy chévere, que incluso pues se llamó Los Fantásticos Insectos y por ahí está escrito dentro de las bitácoras y en internet también lo consiguen porque pues fue presentado en la Red Colombiana del Lenguaje. Y preguntas, un niño se encuentra un grillo y el niño dice, profe, ¿qué diferencia hay entre un grillo y un saltamontes? Entonces yo no sé qué diferencia habrá entre un grillo y un saltamontes. Preguntas como profe, ¿y cómo nacen las mariposas? Profe, ¿y qué hay dentro de cómo es un hormiguero? ¿Cómo es un hormiguero por dentro? Y en ese tiempo tenía aula multigrado. Y fue re genial porque a partir de esas 3 preguntas trabajamos todo el año, toda la planeación integrada y todos los niños. Entonces, los niños que ya tenían los códigos eran quienes les leían a los niños más pequeños, a los de transición, y llevábamos libros y hacíamos todo un andamiaje ahí, ¿no? Otra manera de encontrar un punto de partida son cartas imaginarias. Vamos a escribirle a un duende, vamos a escribirle a un marciano, contándoles algo de nuestro territorio, haciéndoles preguntas a ellos. Para el caso, por ejemplo, de los más grandes, que nosotros tenemos esas posturas y es como los pequeñitos conversan, saltan, brincan, y eso lo hacen más o menos hasta 6º y 7º, y luego uno en 9º, 10º y 11 dice, ay, pero es que esos muchachos no se sirven ni para mandarlos a traer la muerte, no quieren conversar, viven con sueño, viven yo no sé qué, nada les interesa, usted se puede hacer una super clase, pero nada les gusta, pues porque son las etapas de las adolescencias, estamos en la etapa de encontrarse consigo mismo, es una etapa hormonal, es un pocotón de situaciones, y entonces la estrategia que ustedes hace para los primeros niños, pues no puede ser la misma estrategia para los grandes. Entonces aquí ya vienen estas situaciones del amor, de la infidelidad, de las peleas en casa, de tantas cosas que hay. Entonces como que pues en casa están con problemas con la familia y nosotros en el colegio pues en las mismas pues más bien es encontrar sus declives y yo le apunto mucho a las canciones, ¿no? A los poemas de amor, a leer a Federico García Lorca, a leer a las mismas canciones, a buscar otros modos, ¿no? Otros modos de encontrar algunas preguntas. Y bueno,
también a algunas salidas a la música. Los muchachos les gusta mucho la música, la ciencia, las películas y cosas así. También cerrando los ojos y agudizando los sentidos. Ponerlos a ver un atardecer. Esa foto que está ahí la tomé desde mi terraza esta semana, que me pareció espectacular, cómo los colores y el atardecer, ¿no? Podemos jugar a eso, como a ellos les gusta tanto los celulares y todo esto, vamos a tomar fotos, vamos a salir y tomar fotos, hacer algunas, y de ahí surgirán algunas preguntas como punto de partida. Cristian. Y aquí es lo que venía comentándoles, ¿no? La diferencia entre cómo hacerlo ya después para ver esta integración y esta investigación dentro de que no siga Ondas como una carga más, como una tarea más, como allá, sino ver Ondas como el mejor aliado para nuestras prácticas. Incluso creería que los resultados serían maravillosos. Ondas Caquetá siempre le ha ido muy bien a nivel nacional y a nivel internacional. Y yo creería que donde logremos nosotros reconocer el papel que hace Ondas Conciencia, porque a veces lo que pasa es que no lo reconocemos. Entonces, donde logremos que Ondas entre no como unas actividades transversales, sino parte del desarrollo curricular, pues los resultados serían espectaculares. Entonces, todas las investigaciones de Ondas, todas, hablan de consultar, hablan de investigar, todas. Pues ahí está el lenguaje. Entonces, en lugar de yo andar con un texto aparte, mi planeación de clase la hago a partir del factor de comprensión e interpretación textual, ¿sí? El leer las funciones que tienen los líderes, pues la hago con el factor de comprensión e interpretación textual que está dentro de eso. Cuando llegan los recursos y que hay que llenar las bitácoras y todo esto, entonces me dicen si todavía eso funciona, Cristian, ¿sí? Eso, porque como este año no estoy. Y sí, señora, ellos Listo. tienen una bitácora que es donde registran toda la información, que creo que era el libro que usted mencionaba también al principio, y el recurso que se entrega, que para este año es de 1 millón. Sí, señora. Nosotros, por ejemplo, el año pasado con ese 1 millón de pesos, yo les llevé, ellos están ubicados por mesas, y Diego, que era mi asesor, nosotros con Diego, a cada mesa, que son 4 niños, les entregamos fotocopia del formato, y a partir de la planeación colectiva que ellos mismos habían planteado, entonces, porque pues estamos haciendo unos cortos sobre los relatos de las comunidades coreguajes por un niño que está ahí en el salón, que es 2 niños que son coreguajes, y entonces ellos habían hecho un listado de todo lo que necesitaban, porque Alirio de la Escuela Audiovisual Infantil les dijo, bueno, para hacer esto necesitamos no sé qué, y bueno, y tal. Entonces, en lugar de nosotros decirles el valor, los pusimos a investigar el valor de cada material. Incluso, como había un material que no lo conseguíamos en cualquier papelería, nosotros llamamos e hicimos las cotizaciones. Y a cada mesa de niños les entregamos una fotocopia que tiene Ondas, y les entregamos 1 millón de pesos en papeles didácticos. Y entonces era muy emocionante ver ese juego de roles, en ellos lograr pensar cómo distribuir el dinero para todo lo que se habían propuesto, más la salida, más los refrigerios. Y entonces ellos inicialmente habían colocado como 5 o 6 refrigerios. Esto íbamos a comer empanadas y gaseosa en cantidad. Y luego otro niño dijo, no, pero ¿cómo vamos a tomar gaseosa? Si es que la gaseosa es muy mala. Entonces, no, entonces jugo. Y entonces se hacían unas discusiones, y ese presupuesto nos llevó a tener 1 mes trabajando matemáticas. Todo un andamiaje, y entonces unos niños cotizaron los sacapuntas plásticos, y entonces otro dijo, no, pero sí, son más baratos, pero es que el sacapuntas plástico uno lo sopla y entonces se daña el sacapuntas. Y entonces otro dijo, pero es que el problema no es el que sea plástico, es que el problema es la saliva. Y entonces, bueno, ¿y aquí qué pasó con la saliva? Y es que no, es que tampoco es la saliva, lo que pasa es que como eso se oxida, y bueno, ¿y qué es el óxido? Y hacían unas discusiones ahí,
para la toma de decisiones en frente a eso. Y entonces otro dijo, pero yo coticé lápices y este lápiz vale tanto, y el otro entonces decía, pero no, es mejor el lápiz tal, porque es que el lápiz tal, no sé, entonces empezaban una relación ahí, bueno, mi esposo que es matemático y mi compañero de investigación que son duros en matemáticas, pues íbamos haciendo un análisis porque grabábamos las clases y íbamos tomando decisiones, la relación entre las variables, entre el precio y la calidad, y entonces todo un análisis en relación a ese proceso, al presupuesto. Y luego todo un análisis en el caso de sociales en relación a... Por acá mi hija me está ayudando y me dice, ¿y se acuerda, mami, el presupuesto que unos estaban gastando toda la plata en sacapuntas y no estaban dejando para la visita que teníamos y para algunos otros aspectos de publicación? Entonces, y en el caso de sociales, casi duramos 15 días eligiendo los roles. Entonces, bueno, ¿y cuál es su función? Y ojo con la plata, y empezamos después a hacer facturas. Entonces, cuando se le solicitaba la plata los materiales a la institución educativa, nosotros enviábamos una cotización hecha por ellos y discutida por ellos, y se le decía en qué almacén comprarla. Es decir, ni siquiera, era todo un andamiaje matemático ahí, y todo un proceso que digamos que tocaría ver todas las planeaciones que hicimos, ¿no? Las entrevistas que hicimos tenían que ver con oralidad, con sociales, los experimentos. Entonces, ¿cómo nosotros a partir de ese proyecto podemos perfectamente hacer un currículo desarrollado? Ayer alguien me decía, una profe nos escribía a Cristian, y bueno, Cristian me pasó, ¿y qué hacemos con la programación de la institución? No, es que nosotros no nos estamos saliendo del oficial. Probablemente la institución es el que tenga mal el currículo. Entonces, yo los invito a ver estándares, ¿ya? Aquí están. Es a ver estándares curriculares. En estándares curriculares está esto que nosotros estamos hablando: prácticas de oralidad, prácticas de lectura, prácticas de escritura, pensamiento métrico, y pensamiento aleatorio, pensamiento numérico. Entonces son puestas en prácticas, ¿no? En prácticas auténticas. Y así sucesivamente. Nosotros teníamos que hacer ilustraciones, hicimos talleres de ilustración, y eso tenía que ver con artística. Entonces todo iba en torno a esa investigación. Digamos que siempre las he trabajado así, siempre ha sido, Ondas no ha ido aparte. Resultados, pues son muy chéveres, los resultados son resultados muy espectaculares. No sé si por ahí está Gustavo, que con Gustavo tuvimos una oportunidad muy bella, y fue que cuando hicimos el proyecto de la NASA infantil, que surgió precisamente de un recreo donde Osvaldo estaba jugando y mira hacia el cielo, y está un día espectacular y dice, profe, ¿qué hay después de las nubes? Y otro niño le dice, pues todos los que se mueren. Y otro le dice, no, porque los que no son buenos no se van para el cielo, se van para el infierno. Ay, el infierno no existe. Y yo ahí sentada, a mí me daba tanta risa escucharlos, todas esas hipótesis, y después cuando entré, pues agarré la pregunta. Llevaba como 20 días que yo no había encontrado la pregunta, si no había encontrado eso que fuera asombroso. Y luego ya entramos y hicimos todo un trabajo, y ellos querían ir a la NASA, ellos se montaron que ya astronautas, dejaron de ser, porque cuando los conocí todos querían ser soldados, y una cosa terrible ante la guerra, ellos le apostaban ir a la guerra, y entonces ellos plantearon ir a la NASA, y nos tocó consultar dónde estaba la NASA, y bueno, ya se les fueron bajando un poco sus sueños, y al final terminamos fue diciendo, pues lo más cercano a nosotros para el cielo es el aeropuerto. Y de todos los niños, pues de los 40 niños que yo trabajo, porque yo trabajo en la institución educativa Guinaima, que queda en la Ciudadela, para ellos incluso a veces ni siquiera Florencia existe. Ellos dicen, vamos, profe, mañana no vengo porque mañana cobro Familias en Acción y mi mamá me lleva para Florencia. Es decir, a veces ni siquiera se sienten que hacen parte de Florencia, menos el aeropuerto. Y pues al final tuvimos la oportunidad de ir al aeropuerto. El aeropuerto siempre ha sido mi aliado. Y tuvimos esa oportunidad de que a Bianca y Satena, además de darles una entrevista y de entrevistar a los pilotos, les dieron la oportunidad de subirse al avión
Y créame que cuando yo cogí las manos de los niños pasando, atravesando la pista, yo lloraba, yo no lo podía creer. Y nosotros con Gustavo así, y verlos a ellos subirse y ver que las padres de familia y los padres de familia terminaron convirtiéndose en niños, habían ido a apoyarnos y terminaron, eran más niños. Escuchar a una abuela decir, yo pensé que me iba a morir y jamás me iba a subir a un pájaro de estos. Bueno, a Bianca los dejó subir, les dio refrigerio, pero Satena fue aún más espectacular porque les permitió subirnos a todo, incluso les permitió a los niños sentarse en la cabina de los pilotos, que movieran los aparatos, hablaron, hicieron de azafatas, se pidió permiso, entonces va más allá, ¿no? Va más allá de un simple resultado y bueno, y aquí hacemos muchas cosas, por ejemplo, estos son una animación de relatos cortos que hemos hecho este año, en cómo un niño me dice dónde está, que está en Yurilla, es supremamente lejos, y entre todos hacemos las ilustraciones, se las paso a la Escuela Audiovisual Infantil de Belén, y ella les da movimiento. Cuando el niño se vuelve a enterar, ya se había hecho viral el video de él. Este es cómo cuidarnos en lengua corebajú, y entonces cómo utilizar el tapabocas, pero lo dice Juan Pablo Valencia, que es un niño coreguaje, que escucha coreguaje, pero le contesta al papá en español, y entonces estamos haciendo todo un proceso para no dejar morir sus lenguas. El año pasado volvimos al aeropuerto, este es Cristian, mi amigo, y bueno, Cristian nos dejó subir a la torre de control y ver la manigua desde una torre de control. Entonces, yo no sabía cómo era de Florencia de bonita y ver los radares y conocer el aeropuerto, porque para muchos niños, para nosotros puede ser el aeropuerto un lugar, sí, el aeropuerto, o viajar en avión puede ser algo normal, para ellos no. Entonces, ¿cómo pensarnos desde esas miradas? Y pues los resultados ir más allá, ¿no? Más allá de presentarlos ante el colegio, apostarle a un libro artesanal, a un libro virtual, a hacer canciones, a escribir crónicas, en los pueblos, hacer el periódico del pueblo a final del año, escribir un recetario, bueno, tantas posibilidades que tenemos. Entonces, es pensarnos desde los territorios, pensarnos desde los niños, darle utilidad a lo inútil, y bueno, es esa invitación, Cristian. Y tenemos que comenzar por nosotros, ¿no? Yo estoy haciendo un trabajo histórico de mis abuelos, y empecé por las fotos. Cómo a través de las fotos puedo hacer todo un trabajo de investigación que también se puede hacer con los niños, y cómo mi abuelo Hipólito Ruales y Ernestina Melo tuvieron unos hijos en una época que fue el golpe de Estado, cómo a mi abuelo se lo iban a llevar al golpe de Estado, y esas historias que él nos contó y esas sociales en las que él nos contaba que iban en un camión y alguien, uno de ellos, y ya tenía a mi tío mayor, escucha por la radio que hay golpe de Estado y ellos se tiran del camión, llegan a una casa, se quitan toda su traje militar que tenían porque habían sido llamados nuevamente, y el campesino quema el traje militar y ellos se cambian de ropa y logra otra vez llegar donde mi abuela, que estaba muy angustiada, como mi tío Silver, se llama Silver por un gringo, incluso es todo cómico, Joseph Silver Dwight, como mi abuelo en la sala tenía un cuadro de Jorge Eliezer Gaitán, que yo creía que hasta mis 15 años que era mi tío Silver, hasta una vez que leo un letrero y dice Jorge Eliezer Gaitán, y yo le digo, abuelito, ese no es mi tío, y entonces él me da toda una clase de historia de la guerra entre, pues esa pelea y esa lucha entre los liberales y conservadores, como mi abuelo, que nunca fue a la escuela y que le tuvo que pagar a alguien para que le enseñara a escribir, Hipólito, manejó muy bien la herencia de mi abuela, muy bien, como él fue tan organizado con el café, era un gran contador, hizo parte de la guerra entre colombo-peruana, y nos sentaba en una banca y nos contaba toda esa historia de él como soldado de esa guerra, pero que muchos años después, en una conferencia en la universidad, me entero que eso no existió.
y entonces era ficción y era literatura lo que nos decía, pero nosotros nos guardamos en la familia y ahora que en este tiempo de pandemia nos estamos reencontrando tanto, para nosotros la guerra del Perú es la que mi abuelo nos contó, es esa. No es la que, así digan los historiadores que nunca existieron enfrentamientos y todo eso, no, la de nosotros es la de mi abuelo, porque esa fue la ficción de él y todo eso, como mi abuela era una gran tejedora de paja toquilla, que algunas primas continuaron la generación, yo por andar cogiendo café con mi abuelo no la hice, y entonces a mí me gusta mucho este texto de José Saramago y dice, hay un dicho que es tan común como falso, el pasado, pasado está, creemos, pero el pasado no pasa nunca. Si hay algo que no pasa es el pasado. El pasado está siempre. Somos memoria de nosotros mismos y de los demás. En este sentido, somos de papel. Somos papel donde se escribe todo lo que sucede ante nosotros. Somos la memoria que tenemos. José Saramago. Entonces, es volver a las narrativas, volver a los relatos, volver a sacudir el cajón del abuelo, volver a las fotografías, volver a mirar los atardeceres de la Manigua, hablar con los ríos y bueno, volver a la oralitura de los indígenas. Hoy más que nunca circulan las recetas indígenas y entonces la moringa, estamos diciendo que el jengibre, y entonces tantos años que les llevamos haciéndoles el desprecio a las comunidades indígenas y ahora sí acudimos a ellas, ¿no? Entonces hay mucho por contar, hay mucho en los territorios. A mí me duele, por ejemplo, anoche enterarme que de mi pueblo San José murió un señor que le decimos don Muñetón, pues el apellido Muñetón, y era un gran comerciante y murió de COVID. Y la deuda es nosotros, nunca escribimos nada de don Muñetón, nada, no nos sentamos a entrevistar, siempre estamos entrevistando a las relaciones de poder y no estamos entrevistando a las personas de los pueblos. Y bueno, era eso, Cristian, y esas como territorios y currículo integrado. Gracias.